en este ciclo Confianza y Decisiones que hacemos con Usina de Conocimientos. Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador académico de posgrado y académico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica en la Universidad de Anáhuac, Facultad de Comunicación, presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Además, te sigo hace un montón de tiempo. Vos sabés que creo que estamos, la otra vez hablamos de eso, conectados más o menos desde que tengo Facebook. Que, no sé, Facebook hace más de 10 años, ¿sí? Ajá. ¿No? Creo que Sí, más o pues menos 2008, por ahí, exactamente. había aparecido. Y te cuento otra, que tengo muchísimo material, mucha bibliografía que vos has compartido. O sea, debo tener gran parte de la bibliografía digital de cosas que has compartido. Así que eso, y lo que leo de los comentarios que te hacen es justamente eso. Qué importante que es compartir bibliografía, ¿no? Independientemente incluso de las ideas, de los enfoques, a veces uno puede estar de acuerdo o no, pero es muy importante porque tampoco es tan común. ¿Cómo lo ves Sí, a eso? no, y de hecho, pues, justo fíjate, yo quisiera plantear, y de antemano, pues agradecerte muchísimo el espacio y la posibilidad que me das de dialogar contigo, Miguel, porque, como bien dices, hemos estado conectados desde hace más de una década, y seguramente en esos más de 10 años que llevamos de interactuando, creo que es la primera vez que hemos podido dialogar cara a cara, aunque sea mediados por una interfaz tecnológica y poder degustar juntos la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un principio que creo que es el que nos guía en esta era de lo digital, uno, y que los voy a dar como los dos grandes insights de por dónde nos estamos moviendo. Uno, las posibilidades de conexión, es decir, tener la posibilidad de estar en un momento, en un lugar y con unas personas que en el pasado no hubieras creído que hubieras tenido la posibilidad de dialogar, ¿no? Hoy yo digo que es a una ventana de distancia tenemos la posibilidad de estar, no sé si estás ahorita directamente en Buenos Aires o dónde Yo estoy en estás, Córdoba, en en Córdoba, Córdoba, imagínate, o Córdoba. sea, tengo la posibilidad yo de entrar a Córdoba hasta la casa de Miguel Duarte, ¿no? Y Miguel está entrando hasta Huixquilucan, Estado de México, ¿no? A una pantalla de distancia y poder estar viviendo en tiempo real una conexión en un modo, aunque no físico, pero con unas posibilidades que en el pasado no teníamos. Es decir, esta posibilidad de la bilocación, ¿no? De la interconexión, del diálogo, pero sobre todo bajo el otro principio que es quizá lo que mueve esta cultura de lo digital, que es el compartir. El hecho de la apertura total. Una de las leyes que quizá mueva todos estos entornos es, entre más me abro, entre más me muestro, entre más comparto, más posibilidades tengo de expandir mi yo digital en un lugar donde mi cuerpo no tiene cabida. Y digo no tiene cabida porque en el mundo físico, pues tú lo sabes, yo para comunicarme contigo, pues tengo muchas formas. Tengo la comunicación gestual, la verbal, la no verbal, la visual. Es más, hasta el diseño estratégico de por qué hoy me puse una camisa de un color a otro color, por qué cambié mis lentes, por qué me peino de una forma. Todos esos elementos metalingüísticos que tenemos para comunicarnos en el mundo físico, en el mundo digital no los tenemos. En el mundo digital, toda nuestra materialidad y nuestra corporeidad se reduce a lo que la herramienta y la interfaz nos posibilita. Entonces, si tengo un post en Facebook, pues lo que me deje poner en esos caracteres, en Twitter 140, en el caso de Facebook, poder poner una imagen, poder poner un texto, compartir una canción, un video, pues es lo más que me va a permitir de decirle al mundo, este soy yo y así me muestro ante ustedes. Hoy en esta posibilidad de la multipantalla como lo tenemos, pues por lo menos nos permite reproducir cierta gestualidad, oralidad, aunque tenga que esforzarme y gritar un poquito más para sentir que me estás escuchando, para ver que el énfasis remarca un poco mi comunicación, pero en el fondo lo que está guiando todas estas posibilidades metalingüísticas son compartir, mostrarme al mundo de una manera para poder extender mi yo hasta esa localidad a la cual tú me estás dando acceso, ¿no? Entonces, como bien dices, pues hoy hemos compartido expresiones, hemos compartido textos, hemos compartido lecturas, videos, música, pero en el
fondo lo que estamos compartiendo son afectividades. Porque en el fondo, cuando yo te estaba compartiendo muy probablemente este libro, diciéndoles, Miguel, tienen que leer esto, ojalá lo puedan compartir y extender y llevar a sus conocidos, lo que estaba yo queriendo era extender mi mano a que llegara hasta tu casa, que llegara hasta tus ojos, y que en ese estrechar palabras, estrechar ideas, estrechar conocimientos, se quedara algo de mí en esa versión de papel digital o de plataforma contigo. Entonces creo que por ahí se está moviendo mucho de nuestra interlocución en los entornos digitales, Miguel, en este conectarnos, en este compartir como una forma de extensión afectiva de nuestro yo, y sobre todo pues de tener presencia con nuestro yo hipermedial en espacios donde no tiene cabida la materialidad, pero la materialidad es en otro tono, ¿no? Entonces ahí me suelo acordar mucho de la frase de McLuhan cuando solía decir que la era electrónica angelizó al hombre, ¿no? Porque lo hizo pasar de átomos a bits, ¿no? Y él decía que justo esa conversión lo hizo, pues hoy estamos igual, nos angeliza, entre comillas, nos permite estar en este espacio de la nube, en este espacio que es etéreo, teniendo una materialidad que no es líquida, como decía Bauman, ¿no? Que no es física, como creíamos que generaba esa materialidad, generaba monstruos en la era de la modernidad, sino quién sabe qué estará generando hoy en esta era y en este contexto de lo simbólico, ¿no? Porque realmente es un espacio simbólico, el espacio del etéreo y de la nube. Sí, y vos decías esto de la afectividad y pensaba, ¿no? Podríamos imaginar nuevas afectividades, observar, mejor dicho, ¿no? Pero también el discurso del odio, el discurso de los resentimientos, la discriminación, está muy fuerte en redes. Ahora me parece que no tanto en las comunicaciones como las que estamos teniendo, sino más bien en posteos, ¿no es así? Los posteos es impresionante cómo se ven, yo me animaría a decir, entre 70 y 80% posteos negativos, digamos, ¿no? Poniendo por Claro. negativos discriminación, odio, y además de los trolls, pero me parece muy interesante esto de nuevas afectividades, como también nuevas formas de manifestar las broncas, las emociones negativas. Sí, y fíjate qué importante lo que estás diciendo, Miguel, porque justo en esta condición de ser y estar en lo digital, como bien lo decíamos, implica primero tener presencialidad y materialidad, ¿no? Es decir, que la herramienta me permite estar y manifestarme y expresarme en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿y el para qué quiero expresarme y para qué quiero estar? Y todos en nuestra condición como seres gregarios, pues lo que estamos acostumbrados es a generar comunidad, ¿no? Pertenecer a algún ámbito. Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que en esta necesidad de expresión, de ser y estar, pues nos estamos agrupando en comunidades de significación, que ya en su momento Howard Reagan le llamaba las comunidades virtuales, pero todos queremos pertenecer a algo. Y yo quiero pertenecer a un grupo de personas que piensan desde la izquierda, desde la derecha, quiero pensar de una manera religiosa, y si soy católico, si soy judío, si soy musulmán, o quiero expresarme en términos de gustos y afinidades porque pues soy un consumidor de medios, entonces pertenezco a un cierto fandom, ¿no? Pero todos queremos pertenecer a esa comunidad de significación. El problema de la pertenencia a la comunidad de significación y en ese querer ser y estar y representar mi identidad en toda su totalidad en esa comunidad, me lleva a pensar que no solamente lo importante es en pensar en el sujeto, sino en la otredad. Y la pregunta es, ¿quién es la otredad? ¿Quién es ese otro que está del otro lado de la pantalla? ¿Quién es ese otro que está en otra comunidad de significación diferente a lo mío? ¿Y qué es lo que vimos en el entorno digital? La fragmentación de las comunidades de significación. Hoy hablamos ya no de comunidades masivas, ¿no? Como los veíamos antes en la lógica de los medios masivos y que pensábamos que todo el mundo pensaba de derecha o de izquierda, ¿no? Y algunos perdidos por ahí de centro. No, hoy lo que tenemos son micronichos, nanoaudiencias, medios fragmentados, multimedios, ¿no? Donde puedes estar y moviéndote, además vives como beduino digital, moviéndote de una comunidad de significación a otra, te vas estableciendo.
Pero ¿qué pasa con la fragmentación y la otredad? Que se radicalizan los discursos. Porque como tú y yo somos diferentes, ¿no? Y no pensamos igual ante un mismo tema, ¿qué es lo que ocurre? La imposición ideológica, y entonces o trato de llegar y hacer que Miguel piense idéntico que yo, y entonces es cuando nos encontramos que las redes sociales son una caja de resonancia maravillosa. Porque si en mi timeline me sale solamente gente que piensa como yo, que actúa como yo, que consume lo que yo, que hace todo lo que yo, ¿no? Pues resuena todo, y entonces, ¿qué hago? Replico, pero cuando de repente aparece alguien diferente, ya no lo soporto. Y entonces hoy lo que estamos viendo es los fundamentalismos llevados al extremo, ¿no? Porque la gente tiene un nivel de tolerancia cero ante la diferencia. Y entonces, si yo de repente expreso mi opinión sobre el caso de nuestro presidente, yo estoy a favor de mi presidente, pero tú no lo estás, el discurso de odio se expresa, se manifiesta, se viraliza, se radicaliza en ese post a tal nivel que de haber sido grandes colegas y amigos, de habernos visto durante 10 años, en un clic podemos perder amistades, podemos perder familiares, ¿no? Que estén en desacuerdo, porque ya no encajan en nuestra comunidad de significación. Y es quizá uno de los fenómenos, vamos a decirles, más triste que estamos viendo dentro del entorno digital, el hecho de la falta de empatía con el otro, en la falta de empatía con el discurso diferente, la falta de una escucha activa, receptiva, de acompañamiento hacia la otredad. Y lo que vemos es más bien una necesidad radical de reafirmación del yo, a tal grado que nos puede llevar a niveles narcisos, ¿no? De decir, si todo piensan como yo, quiero que sean como yo, pues entonces no demos cabida a nada que no sea como yo. Y entonces, pues tiene sujetos que se caen en la nube, como presidentes como el mismo Trump, donde el que no piensa como él es el enemigo, como el presidente de nuestro país, donde de pronto se expresa ante el mundo como chairos y fifís, y si tú no eres ni chairo ni fifí, no encajas en ninguno, y además todo el tiempo hay discursos de odio hacia uno y hacia el otro, ¿no? Donde tienes mensajes como los que están dando algunos países con estas tendencias hacia un populismo radical, exacerbado, donde la otredad no cabe. Y entonces eso nos termina dañando el tejido social físico, aunque se mueva en los entornos digitales. Y esto, ¿cómo lo ves? ¿Ves que hay como una tendencia a, digamos, expresiones o sistemas más de tipo totalitarios? Digamos, por lo que decimos puede llevar a ese temor. Sin embargo, hay algunos discursos que pretenden todavía fortalecer la democracia, eh, esto que decimos, ¿no? El respeto, pero parece que estamos en una época, o lo que se ve más, es el impacto de esa perspectiva, ¿no? Más totalitaria. Sí, fíjate, sobre esto que comentas y que apuntas muy bien, Miguel, yo te diría que hay como dos grandes tendencias, ¿no? Y voy a tomar aquí el caso del sociólogo José Joaquín Brubener, este sociólogo chileno que nos dio una visión muy interesante sobre este tipo de fenómenos, donde él nos dice que hay como dos tipos de globalizaciones. Una globalización desde arriba, la que vemos y se teje desde los gobiernos, las estructuras del poder, económicas, culturales y sociales, que es la masificada, la que todo mundo creíamos que era como el mainstream, ¿no? Y era el que establecía. Sin embargo, en los últimos 20 años y más, sobre todo con el surgimiento de las redes sociodigitales, vimos una globalización desde abajo, que se empieza a atender desde la sociedad civil, otras formas de visión, los excluidos, los que no tenían voz, hoy pueden tener, gracias a estas tecnologías, voz. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, dos grandes como metasistemas que se están generando. Un sistema desde la globalización desde arriba, que está muy permeado hacia la lógica de vigilar y controlar. Te observo, de hecho, pues ya tenemos el caso de estos capitalismos de vigilancia, yo le llamo el economía del panóptico, ¿no? O sea, el decir que hoy todo lo podemos ver,
y todo lo podemos vigilar, y entonces esta cámara global, ¿no? De Lipovetsky o de Matelar, con esta cámara permanente que nos está vigilando y controlando, como bien nos lo dicen, tenemos la posibilidad no solamente de ver productos, servicios, sino también ver personas, pero hoy ya vemos datos con patrones de consumo, de navegación, que son vigilados, y desde la minería de información y el Big Data y la automatización, pues yo puedo saber más de Miguel que lo que Miguel sabe de sí mismo, ¿no? Solamente haciendo minería de datos. Y esa tendencia de vigilar y controlar la vemos, y pareciera que apunta a sistemas cada vez más totalitarios, como bien tú lo dices, ¿no? China de pronto tiene incluso estos sistemas de reputación digital, donde si yo veo que te comportas mal en redes sociales y te voy dando puntos, como en la tercera temporada, primer capítulo de Black Mirror, donde la gente calificaba y con una app iban dándote una valoración de legitimidad o de reputación, pues hoy te puedo dar o no dar tu tarjeta de conducir, tu carnet de conducir, te puedo dejar o no subirte a un avión. En mi país, hoy cuando yo llego a pedir la visa a Estados Unidos, lo primero que me piden es mis redes sociales, porque se van a meter a mis redes sociales a ver si no he estado haciendo expresiones en contra del gobierno de Estados Unidos, o que pudiera tener expresiones de terrorismo a lo mejor vertidas. Y eso es un sistema de vigilancia que hoy tenemos. Pero por el otro lado tienes, como decíamos, fenómenos increíbles donde hoy los sin voz, que nadie les había dado una posibilidad, la tienen. Entonces vemos estos grandes movimientos ciudadanos, sobre todo de los grupos feministas, ¿no? Donde hoy en un 8M, en un 9 de marzo salen, se manifiestan, y a través de aplicaciones, de redes sociodigitales, logran evidenciar un problema social que tenemos, como el tema de la violencia de género, los feminicidios, y esto que nos habíamos querido negar a ver a este grupo de mujeres que nunca les habíamos dado voz, hoy tienen voz, hoy se legitiman, hoy se manifiestan, y hoy nos hacen que podamos tener conciencia y una awareness muy fuerte sobre el tema, pero incluso nos mueve a la acción sus acciones, ¿no? Aunque alguien pudiera decir, oye, pero es que radicalizan sus expresiones y vandalizan y todo, pero tienen una voz que antes no tenían, y se manifiestan los que no pueden, y nos hacen ver que no podemos estar en un mundo donde 10.5 mujeres mueran al día en un país como México, víctimas de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces dices, oye, creo que más voces como esas tienen que surgir, y no va a ser nada más la voz de los grupos de género, van a ser grupos migrantes, van a ser minorías que se han visto excluidas en términos de pobreza, de gente que se ha visto deslegitimada por su condición de migrantes, o gente que simplemente no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros, y van a tenerlas a partir de este empoderamiento que la tecnología o este tipo de recursos hay. Entonces yo te digo que hoy lo que estamos viendo es como el surgimiento y la fuerza de estos dos grandes sistemas, el de arriba y el de abajo, que están en una batalla peleándose por el territorio de expresión y de significación, ¿no? Los dos se expresan, los dos significan, los dos agrupan, los dos polarizan, los dos fragmentan, pero la batalla se está generando en esta polarización, ¿no? Entonces estamos como en una especie de guerra fría entre los sistemas viejos que se estaban manifestando, donde justo veíamos que paradójicamente estos populismos no tenían cabida, y es cuando más fuerza han tenido en los últimos siglos, ¿no? En los populismos, pero también hemos visto el resurgimiento de las izquierdas como nunca lo habían tenido, pero también la caída de las izquierdas y las caídas de las derechas, y entonces en ese ir y venir es como cuando McLuhan hablaba de medios fríos y medios calientes, pues también vemos en la metáfora, pues que hoy vemos corrientes frías y corrientes calientes que se están moviendo, debatiendo, y es como si estuviéramos entrando a una nueva era glaciar, ¿no? Donde lo frío y lo caliente choca, pero entre lo frío y lo caliente lo que va a generar son éxodos. En los lugares donde antes había bosque, hoy se convertirán en desiertos, donde antes había desiertos, se convertirán en grandes lagos, y las especies nos estaremos moviendo y rearticulando, y creo que ese es el momento en el que estamos, en un momento de rearticulación, de éxodo hacia otros espacios, otros entornos donde tenga cabida nuestra forma de ser, estar y de pensar. Sí, vos sabés que pensaba que pensando en la política como tal tiene, podríamos decir, más rechazo, hasta el solo uso del término, ¿no? Hablas de política, hablas de políticas,
se confunde todo y tiene más rechazo que aceptación. A pesar de ese mayor rechazo, se está viviendo, me parece, una situación en la que a la vez todo se va politizando, no de manera positiva, no en el sentido arquitectónico, como decimos en la ciencia política, sino más bien en un sentido agonal. Parece que cualquier espacio es un espacio de lucha, ¿sí? Por, como decías vos, imponer ideas. Esto es sumamente contradictorio, tal como lo estás presentando, que por un lado rechazás la política y por otro lado, ¿sí? La gente a la par politiza todas las relaciones. Acá ha pasado con unas manifestaciones que han hecho unos jugadores de rugby del seleccionado de los Pumas, que se ven unos tweets que han hecho hace 7, 8, 9 años atrás, donde se manifiestan muy xenófobos, racistas, incluso uno de ellos apelando a Hitler, al nazismo, realmente muy fuerte. Conclusión, primero un comportamiento más de tipo tribal para quienes están en el rugby, porque hubo sanciones, a los 2 días la UAR, que es la Unión Argentina de Rugby, baja las sanciones, una situación sumamente contradictoria de crisis comunicacional, como pocas instituciones han tenido o como muchos han tenido y han sufrido. La cuestión que en el medio está la política, sin que sea lo político o la política la que tenga que mandar en esa situación, dado que es un seleccionado de un deporte, en este caso el rugby, ¿no? Por eso digo que a pesar del rechazo a la política, se busca politizar los sectores que menos política quieren, no la quieren desde una visión política. Y parece que esa es como la visión más de la derecha. Esto es así, ¿cómo lo ves en términos Fíjate, comunicacionales? yo lo vería, y qué bueno que lo dices, porque creo que el territorio sobre el cual nos estamos moviendo, aunque pareciera que es un territorio de politización, es un territorio, es un territorio moral. Es un territorio donde lo que se debate es el etos, ¿no? Y quizá por eso creo que lo más importante ahorita desde todas estas perspectivas es la ética de la comunicación, la ética de todos estos discursos. ¿Por qué? Y por qué lo digo desde esta noción antropológica? Porque realmente cuando tú dices, se toma una posición política ante un hecho, sea cual sea, ¿no? Incluso, como yo te decía, expresiones a favor de estos movimientos feministas o no. En el fondo, lo que yo estoy es no asumiendo una posición política, sino una posición moral o ética, ¿no? Ante el discurso. ¿Por qué? Porque simplemente estoy diciendo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Me es bueno o no me es bueno? ¿Tomo mis decisiones a favor o en contra? Por tanto, percibiéndolo desde la ética como una ciencia, una rama de la filosofía que nos ayuda a entender el mundo, pensar el mundo y decidir en el mundo, ¿no? Y decidir prosocial o en contra de lo prosocial, en el fondo, realmente lo que estamos viendo es la eticidad de los discursos, la eticidad de las expresiones, la eticidad de todas estas manifestaciones para decir, cuando Miguel se afilia a este grupo de jugadores, piensa como este grupo de jugadores, actúa como este grupo de jugadores, ¿qué etos lo mueve? Y si es un etos o es un patos, ¿no? O sea, y si me muevo a favor, ¿no? Y le doy sentido al mundo o no le doy sentido al mundo. Porque finalmente la comunicación es eso, es dotar de sentido al mundo, dotar de sentido nuestras acciones, dotar de sentido nuestras interpretaciones, dotar de sentido la realidad misma, ¿no? Entonces es un poco como la metáfora de Génesis, cuando Dios le da la posibilidad al hombre de nombrar al mundo y le dice, mira, con este dedo puedes apuntar a las cosas y darle un nombre, y darle un nombre es darle un sentido y encontrarle un lugar. Lo que nosotros estamos haciendo desde todas estas acciones, de estas reflexiones, es nombrar nuestro mundo desde esta perspectiva ideológica, politizada. Por tanto, es una decisión ética y es una decisión que debería de implicar una reflexión desde esta disciplina, ¿no? Entonces, yo por eso digo que en el fondo esta condición de mediación es la que nos debería de replantearnos a qué sentido le estamos dando al mundo
desde las formas expresivas que utilizamos para ubicarnos en ese mundo. Porque este jugador que pueda tomar una decisión a favor, en contra, el que apoya o no apoya, el que victimiza o vandaliza a una mujer que se expresa de esta manera, cuando lo que realmente quiere decirle al mundo es yo no merezco esta forma de atropello a mi dignidad como ser humano, no, yo estoy tomando una decisión que es política porque me asume en un lugar en el mundo, es una decisión moral porque me definen cómo voy a expresar lo bueno y lo malo en ese contexto con todas mis categorías, pero al final esa decisión antropológica es una decisión ética, es decir, así quiero enfrentar el mundo y darle sentido al mundo, de acuerdo o no de acuerdo a los otros y de acuerdo o no de acuerdo a mi expresión. Por tanto, en esa condición dialógica que permite la comunicación, realmente lo que estamos viendo es un vacío comunicacional. Estamos viviendo una especie de infoanemia, ¿no? Porque todo lo que comunicamos le falta sustancia, le falta carne, le faltan glóbulos rojos, glóbulos blancos para que sea nutritivo ante nuestro organismo social y está muy vacío. Y entonces, pues una infoanemia, y además cuando estás infoxicado por tanta saturación de data que está circulando por ahí, tanta infodemia, porque lo que estamos viendo es mucha desinformación, pues al final lo que nos está dejando ver es que literal, como lo decía en su momento Lipovetsky, estamos viviendo una era de vacíos, una era de vacíos, de falta de sentidos, y la gente está tratando de encontrar sentido a lo primero que lo que se agarre. Y si me tengo que agarrar de un partido de fútbol para expresar mi condición de ser y estar, de un partido de rugby, de una marcha, de un programa de televisión, me voy a agarrar ahí y ahí voy a cimentar toda mi estructura ético-moral para que se vea bajo qué circunstancias me estoy moviendo en ese mundo, Miguel. Y obviamente en este contexto que estamos hablando, es difícil y es el gran desafío construir confianza, ¿no? Porque, digamos, por un lado, uno diría, sí, construyo confianza tribal en mi comunidad, en quienes piensan como yo, o yo pienso como ellos, entonces ahí hay confianza. Ahora, ser confiable implicaría de algún modo superar la sola comunidad y ser confiable para otras comunidades, que esto también se maneja en términos de respeto desde la diferencia y poder estar conversando todo el tiempo, discutiendo, ¿sí? Que es bueno discutir. Me parece también al discutir le vamos dando una connotación más negativa que positiva. Digo, se hace muy difícil construir confianza. Sí, y bien apuntas, fíjate que en su libro de Ética de la Era Digital, Adela Cortina, en el capítulo que invita a Manuel Castells a escribir sobre cuáles son quizá los grandes capitales sobre los cuales se debe de construir la era digital y la era de la información, Castells apunta y dice, el capital más importante es confianza, ¿no? Como lo acabas de decir, porque es finalmente eh, abrirte al otro, ¿no? La confianza implica escuchar a Miguel y desde su realidad entender a Miguel y decir, tiene razón Miguel, puedo no compartir a lo mejor algunos de los comentarios y valores de Miguel, pero respeto el ejercicio de su libertad, que al final no me daña a mí y nos permite vivir en convivencia, y en ese momento te escucho, te acompaño, te respeto, te legitimo y te establezco en una jerarquía, lo cual hace que en esa jerarquía de confianza yo te manifieste una reputación y diga, esta es la reputación de Miguel para mí, ¿no? Y en ese lugar de ubicación en mi mente, en mi actuar social, es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué es el problema de lo actual? Que justo parte del ejercicio de la desinformación es deslegitimar a las instituciones, romper la reputación de los individuos, transgredir los planos de confianza. Por eso hoy vivimos en una era donde para las instituciones y las marcas es la era de la reputación y están trabajando todo para legitimarse, tener una gran reputación, incluso los sujetos en el personal branding lo hacen, ¿no? Pero en términos de lo sociológico, pues lo que vemos es la crisis de las instituciones porque todos nos hemos encargado de legitimarlas, de desestructurarla y generar
capitales de anticonfianza. En lugar de capital de confianza, lo que estamos es no confíes en ello, no confíes en la familia, no confíes en la iglesia, no confíes en el ejército, no confíes en la educación, no confíes en nadie. ¿Y qué es lo que genera? La incertidumbre. ¿No? Cuando el sujeto vive en la incertidumbre, porque no puedes confiar en nada ni en nadie, cuando te deslegitiman, te rompen las reputaciones de todos, pues el sujeto que vive en la ambigüedad no sabes a dónde moverse. Entonces, si ya de por sí la vida y la comunicación es encontrar sentido al mundo, ¿cómo voy a confiar en algo y cómo le voy a dar sentido a algo que me dicen que no es, que no confíe en ello, que no me mueva hacia ese territorio, que no debo estar en esa institución, en ese lugar? Entonces, ¿qué generas? Aletargados. Gente que vive como entumida, ¿no? En términos de, como cuando a ti te golpean, o más bien es más, voy a poner la metáfora, cuando llevas 8 horas sentado y te quieres parar, aunque quieras caminar, tu cuerpo no reacciona porque sientes el hormigueo que te inhabilita la movilidad en las piernas. Estamos en una situación similar. Vivimos en ese aletargamiento como entumecidos y entonces, aunque tú te quieras mover en pro o en contra, no puedes. Aunque yo quiera salir y manifestarme, no puedo. Entonces es más fácil que yo haga activismo de escritorio con un clic y me participe en las marchas virtuales diciendo estoy contigo, a salir a la calle a manifestarme. Porque ya no, incluso hasta tengo miedo de salir a la calle y manifestarme, porque puede haber un granadero, porque me pueden robar, porque me pueden golpear, porque, o sea, vivo con el miedo como si fuera el miedo, perdón, la membrana que no me permite percibir la realidad tal cual es. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Te digo, gente saturada, gente dormida, gente estresada, gente que vive sin poderse mover porque le hemos dado ciertos cargas negativas a toda esa membrana que te cubre para que pudieras actuar socialmente, que no te permite ni encontrarle sentido ni moverte hacia el sentido que tú quieres por todas estas condiciones. Y ese es el reto comunicacional, el reto de los comunicadores, y cuando me refiero al comunicador no me refiero al comunicador mediático, sino a todo agente de transformación social que utiliza el discurso, la palabra, las acciones como una forma de movilidad en el mundo, tiene esa responsabilidad de poder ayudar al otro a encontrarle sentido para volver a recuperar la movilidad, para poder transformar y ejecutar en el mundo. En este contexto que estamos conversando, y que además ya te adelanto, excelente exposición, Gracias, también Miguel. he seguido algunas de las webinars que organizás y todas son brillantes y todas son esclarecedoras. Digo, lo académico, ¿sí? La vida académica, que hay como una discusión de fondo histórica entre lo académico que se encierra hacia sí mismo y que tiene toda una lógica, o lo académico que sale a las calles, ¿sí? O que sale a la realidad o a las realidades. ¿Cómo ves eso? ¿Qué lugar para lo académico en estos tiempos? Y gran pregunta, Miguel, porque es por donde se mueve mucho de nuestro debate actual, ¿no? Si las instituciones académicas, ¿qué deberían de ofrecer? Entonces, lo voy a poner un poco con el ejemplo de los planes de estudio de las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa? Un grupo, llámese en este caso una academia, se reúne y hacen un planteamiento de que hay que hacer una renovación de un plan de estudios para estar a la vanguardia. Se sientan, trabajan durante 2, 3 años renovando un plan de estudios para una realidad que ellos dicen va a implementarse cuando nosotros terminemos de diseñar el plan de estudio, lo autoricen los ministerios de educación y lo ejecutemos, va a empezar a actuar para una generación que lo va a implementar 5 años o 4 años después de que termine la escuela. Entonces imagínate, van 2, 3 años de planeación, 5 años de ejecución y a lo mejor 2, 3 años de implementación. Y a lo mejor ya hasta cumplimos 10 años en ese proceso. En ese proceso de 10 años, yo nada más te quiero decir que en los últimos 10 años vimos el nacimiento de Facebook, de Twitter, de Google, de Amazon, de Uber. Es decir, hay un mundo antes y después de todas estas tecnologías que nos hablan de una realidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros nos formaron. Entonces, imagínate un plan de estudios que fue planeado para que se implementara, evaluara y ejecutara 10 años, no concuerda con la realidad.
Y entonces, ¿qué ha hecho que muchas instancias educativas de pronto se vean en la necesidad de estar haciendo supuesta prospección, invención, generar tendencias para decir, creo que se va a mover para allá el mercado, para que pueda el alumno asegurar ya no una forma de ser y estar en el mundo, sino una praxis en el mundo, porque la educación hoy día tiene como prioridad no enseñarte a entender el mundo y transformar el mundo, sino que te dicen, tú tienes que, a partir de un sistema educativo, encontrar trabajo. Y encontrar trabajo te tiene que garantizar económicamente tu futuro familiar, profesional y tal. Entonces, si esa es la prioridad de la educación, darnos a todos trabajo y enseñarnos a tener competencias, habilidades y conocimientos para desenvolvernos en el mundo profesional, hay un desafío enorme porque entonces pareciera que no dialogamos desde lo académico con la praxis y estamos mirando realidades alternas y esas realidades alternas que estamos viendo no vamos al ritmo ni a la velocidad. Entonces yo cuando les digo es, a ver, si tú lo que quieres es cambiar créditos y materias digitales para hacer frente al mundo digital, aguas porque estás enseñando más Photoshop, menos Foucault. Y entonces la prioridad es qué deberías de enseñar. Teoría crítica, pensamiento, ciencias, humanidades, racionalidades o competencias de habilidades. ¿No? Si tú lo que quieres es enseñar habilidades prácticas y ejecutoras, ¿no? Para un mundo donde lo que está cambiando es el botón que vas a tener que apretar y la palanca que tienes que jalar, pues estamos regresando a la lógica del era industrial, nada más que en un entorno digitalizado, dando instruccionismos para que te puedas desempeñar ahí. Si lo que quieres es enseñarle a la gente a pensar, a razonar, a repensar el mundo y transformar el mundo, la ejecución de la academia debería ser otra. Tus metodologías deberían estar orientadas para nuevamente darnos otra vez como en el pasado habilidades para entender el mundo, sensibilizarnos con el mundo, poder dialogar con ese mundo y transformarlo desde lo macro, es decir, desde las racionalidades que mueven al mundo. Pero son dos lógicas diferentes del ámbito educativo. El problema es que esa es la disparidad que hoy estamos viendo. Sistemas educativos que sí se mueven en esa tónica de las racionalidades, de las metodologías, desde los pensamientos macro, a eso, a las otras que están priorizando dotarte de competencias y habilidades instruccionistas para hacerle frente al mercado laboral. Y entonces, así como decíamos de los grandes sistemas, desde los de arriba y los de abajo, que hoy vamos viendo esa competencia, se viene. Pero también hay un tercer eje que es el eje del empoderamiento, porque hoy los sujetos de pronto dicen, ¿y para qué voy a una escuela? ¿Para qué voy a una universidad? Si todo esto que me dicen, yo lo puedo aprender en un Coursera, en un webinar, me meto en una página, en un tutorial en YouTube. Por tanto, no necesito ni el sistema formal, pero el sistema informal lo estoy aprendiendo en otros lugares como son el diálogo con las personas. He aprendido más dialogando con grupos activistas, estando en la calle y moviéndome con ellos sobre lo que es la teoría política real, ¿no? El realpolitik, ¿no? Y he aprendido mucho más en ese entorno que en una universidad. Entonces, tienes tres sistemas que hoy día se debaten, ¿no? Entre esto, mercantilizar la educación, academizar la educación, desvinculando a la realidad y no pudiendo cumplir la expectativa de un padre que va a hacer una inversión millonaria para un hijo, para pagarle una escuela y que pueda cumplir con su futuro laboral, o le pago algo que le dé un instruccionismo que siempre va a ir rezagado, porque no podemos ir ante la carrera tecnológica a ese nivel, o no apuesto sobre esto, o me muevo sobre el eje de ninguna de estas cosas me hace y mejor me desconecto socialmente y me vuelvo de estos grupos de resistencia, ¿no? Entonces tienes ahí como un diamante que se mueve en 4 ejes, ¿no? Y con 3, 6 o hasta 9 dimensiones de profundidad, dependiendo de si lo ves desde el urbano, las comunidades originarias, lo rural, si lo ves desde un nivel socioeconómico, desde un nivel generacional, desde una perspectiva género. Entonces tienes muchas dimensiones para entender la complejidad, que es realmente donde nos estamos moviendo hoy, Miguel. Y que el gran desafío también podría ser generar una síntesis de eso, ¿no? Así es, ¿no? Y que ese es quizá el gran desafío, cómo poder hacer dialogar y comulgar todas estas perspectivas, estas visiones, estas miradas, para poder tener cabida en este mundo. Y creo que ese es el gran desafío del educador hoy día, ¿no? Que dialoguen todas las perspectivas,
el trabajo del comunicador es que interactúen todos estos actantes, ¿no? Y que dialoguen entre sí, ¿no? El de la política debería ser democratizar estos espacios de interlocución para que todos tengan cabida, ¿no? Desde el ámbito, desde lo religioso, pues estaríamos pensando igual en términos desde lo ecuménico, ¿no? Que dialoguen todas las voces y que tengan cabida en un mundo, ¿no? Porque prácticamente podríamos decir, todos tenemos cabida, todos podríamos estar articulando y tejiendo en un mismo sentido de prosocialidad, siempre y cuando pudiéramos partir de ese principio de la heterogeneidad y la diversidad y la inclusión y la aceptación de la otredad. Digamos que hay muchísimo para hacer. Para quien diga, no sé qué hacer. No, hay todo por hacer, hay mucho por construir. En la Así es. adversidad, aparentemente, ¿no? En una adversidad bastante compleja, pero quien asume el desafío, hay muchísimo para hacer y brindar. Y yo creo que con eso, y quizá por ahí me gustaría concluir, porque tú lo has dicho muy bien, el desafío es enorme y tenemos mucho por hacer, ¿no? Y hay muchos que quieren hacer, ¿no? Y yo creo que el tema y yo creo que el desafío que tenemos es en los cómo, ya no el qué, ¿no? Todos concordamos en que tenemos el gran desafío, que hay que movernos. La pregunta es, ¿cuáles de todos esos cómo nos pueden ayudar a ser más efectivos, ¿no? Más empáticos, más humildes, ¿no? ¿Cuáles nos ayudan vamos a decir, a reubicar la centralidad de los sujetos y su dignidad en esos entornos donde los hemos dañado, los hemos afectado, los hemos trastocado y hemos incidido para que de alguna manera no pere el bien en ese sentido, ¿no, Miguel? Entonces yo creo que por ahí es quizá por donde nos tendríamos que estar moviendo. Jorge, querido, te agradezco un montón, sé que estás ahí con agenda a full, te agradezco un montón, ha sido más que claro y seguro 2021 te vamos a volver a molestar un rato para reflexionar, para algún debate que generemos. Así Por que supuesto. me ha encantado y te agradezco profundamente que hayas participado en este ciclo. No, el encantado soy yo, Miguel, y como te lo dije desde un principio, el gusto será siempre estar dialogando y sabes que cuentas con un servidor y disculpa por las agendas apretadas que este cierre de semestre nos tuvo, pero encantado de platicar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo Gracias a grande, ti. Jorge. Gracias, Chao. hasta Córdoba. Nos vemos, que tengan un excelente cierre de semana. Hasta luego. Lo mismo para vos. Chau, chau. Hasta luego.